Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es ¿Colaborar o competir? Este es el título final porque en un principio el título que había propuesto, que me había propuesto a mí mismo, era ¿por qué colaborar es más efectivo? Pero cuando empecé a investigar y a analizar este tema, pensé si realmente era así, si colaborar es más efectivo siempre. El episodio viene en realidad por una ilustración de un amigo, de Javi, un amigo que es una fuente inagotable de dichos castellanos y de ilustraciones que están muy guapas. No recuerdo muy bien de qué estábamos hablando, pero el caso es que me contó una especie de cuento que he transformado un poco. No es exactamente igual al que él me mencionó. Imagina que llegas a un pueblo donde ves a los habitantes malnutridos, súper flacos, muertos de hambre. Y les preguntas por qué están así. Entonces te enseñan un tenedor de 1 metro. Cada habitante del pueblo tiene un tenedor enorme y tienen un montón de comida. Pero claro, al pinchar la comida, como el tenedor es tan grande, pues imagínate por un momento, intenta visualizar la escena, que intentas comer con un tenedor de 1 metro en el que tú, pues el tenedor lo pinchas en un trozo de carne, pero ahora como es tan largo, pues no eres capaz de ponerte la comida en la boca. Y al final, a pesar de tener abundancia de comida, pues estaban todos fatal, ¿no? Vale, ahora de pronto viajas a otro pueblo. Es un cuento un poco raro, como si fuese un sueño de estos que tenemos y no terminamos de entender y no se ajusta a las leyes de la física ni de la realidad. Pero bueno, vas a entender el objetivo. Ahora te trasladas a otro pueblo, como decía, y ahí está todo el mundo súper bien, alimentado, muy bien, felices, contentos, y preguntas, oye, ¿por qué están tan bien ustedes aquí? ¿Cuál es el secreto de su felicidad? Y entonces te enseñan el mismo tenedor de 1 metro y te dicen, pues mira, gracias a este utensilio somos felices y estamos bien alimentados. Y tú preguntas, ¿y por qué? ¿Cómo es posible? Porque ya sabes que en el otro pueblo tenían el mismo tenedor. Y entonces te explican que gracias a ese tenedor pinchan la carne, el trozo de carne o lo que sea, vegetales, que no se ofenda a nadie con eso. Y se lo daban de comer unos a otros. Tan sencillo como eso. ¿Cómo es posible que en un pueblo con el mismo tenedor y con la misma abundancia de comida muriesen de hambre y en el otro estaban totalmente satisfechos? Y la clave de esto era la colaboración. En un pueblo eran bastante inútiles porque podían ayudarse unos a otros y no lo hacían, y en el otro pueblo con el mismo instrumento, con lo mismo, simplemente colaboraban. Casualmente también había compartido creo que fue por esto, por lo que me dijo la ilustración. Creo que le enseñé una viñeta que había compartido en el canal de Telegram. Ya sabes, si no estás suscrito ahí o suscrita, pues vete corriendo porque ahí comparto un montón de cosas más que no están aquí y podemos entablar también conversaciones y bueno, hay cosas interesantes ahí. El caso es que le enseñé una viñeta donde se veía a 2 burros que estaban atados entre sí por una cuerda y tenían como 2 montones de alfalfa o de hierba a ambos extremos, enfrente de cada burro. Entonces los burros iban cada uno en dirección contraria para comerse esa hierba, pero como estaban atados por una cuerda, la cuerda no les daba el margen para llegar a la vez a las 2 montañas de hierba. Entonces intentaban comer y no podían, pero lo que hicieron los burros pues es simplemente juntarse, hablar, bla, 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 y primero fueron los 2 burros a una montaña de hierba, comieron ahí y después fueron a la otra montaña juntos también y comieron ahí. Y de ahí fue de donde me dijo este amigo, dice, pues eso es como el cuento del tenedor y tal. Y por esto fue que pensé en hablar de la colaboración. El problema fue que después, cuando empecé a analizar el tema, me di cuenta de que no es tan sencillo. De hecho, este tipo de cuentos o de viñetas parten de premisas que no tienen por qué ser ciertas. Están muy bien, son muy llamativos y nos llevan a conclusiones, son marcos para explicar conceptos, pero ya sabes que el mapa no es el territorio. La vida real la vida real en realidad es mucho más compleja. Fíjate que en la viñeta se parte de la premisa que los burros solo tienen una montaña
a ambos extremos, que tiene una cuerda, la cuerda no da para comer. Pero ¿quién puso esa cuerda? ¿Por qué los burros tienen que comer de esa hierba? ¿No había más hierba en el campo? Son premisas, son limitaciones que están hechas para cumplir el objetivo de la ilustración, pero que no tienen por qué ser así. En los dos pueblos ocurre lo mismo, todos tienen tenedores de 1 metro, pero ¿quién dijo que los tenedores son de 1 metro? ¿Por qué todos tenían un tenedor? ¿Por qué no tenían otros instrumentos? ¿Por qué no podían comer con la mano? O sea, las premisas están ahí puestas a propósito para lograr el objetivo de la ilustración. Pero ya digo, ¿quién puso esas premisas? ¿Por qué están puestas? No tiene sentido si te lo planteas. ¿Quiere decir esto entonces que las ilustraciones, esa ilustración de mi amigo o esa viñeta, no sirven? No. Intentan lograr enseñar un concepto que puede ser realmente efectivo o no. Nos podrían estar engañando. En realidad, colaborar sí está bien, sí tiene bastantes cosas buenas. Permite llegar a sitios donde no podríamos llegar. Y esa es una realidad, valga la redundancia. Estoy diciendo muchas veces realidad. Hay un dicho africano que me encanta. Dice, si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y esto se cumple en muchas ocasiones en la vida. Ahora puedes poner un cuento o puedes poner una viñeta. Pero es verdad, esto se cumple, esto lo vemos todos. En muchas ocasiones, si quieres ir rápido, ve solo. Ahora, si quieres lograr cosas grandes, vas a necesitar ayuda de otras personas. Y pensando en este dicho, llegué a la conclusión de que estamos hablando de efectividad. Efectividad, ya sabes, es la mezcla ideal entre eficiencia y eficacia. Eficiencia es gastar pocos recursos y eficacia es lograr objetivos. Cuando hablamos de llegar rápido e ir solo, estamos hablando de eficacia. Pero cuando queremos llegar lejos, cuando queremos lograr grandes cosas, necesitamos colaborar. ¿Para qué? Para que cada uno gaste menos recursos. Eso es eficiencia. ¿Tú podrías llegar lejos? Sí, pero vas a gastar mucho tiempo, mucho dinero, muchas herramientas, vas a tener que aprender mucho. Podrías llegar lejos tú solo, pero ya no sería eficiente. ¿Podrías llegar lejos con muchas personas? Sí, pero ya tendrías que colaborar, ¿no? Y ahora sí estarías siendo eficiente, pero probablemente no serías muy eficaz, porque ahora tienes que depender de otras personas. La mezcla de estos dos conceptos es efectividad y la mezcla entre colaborar y competir es efectividad. Y aquí está el punto clave de este episodio. Te pongo un ejemplo con el propio podcast. Mi podcast es parte de un proyecto, pero hay otros podcasters con proyectos similares, hablando de efectividad personal, hablando de productividad, vendiendo sus cursos, algo parecido a lo que yo estoy haciendo. ¿Son competidores o son colaboradores? Bueno, pues por más que lo quiera pintar y ser aquí un montón de amables y no sé, de esto así en plan cursi, sí, son colaboradores, son mis amigos, y de hecho conozco a algunos personalmente y tengo trato con ellos, pero al fin y al cabo son también competidores. A nadie se le escapa el hecho de que si no tuviese ninguna competencia y al mismo tiempo existiesen millones de personas deseando aprender sobre productividad personal, sería el rey del universo. Pero eso no sucede porque siempre que hay una demanda, también hay una oferta. Entonces son competidores, pero algunas veces también son colaboradores. Algunos son solo competidores, otros son colaboradores y competidores. Pero a menos que yo tuviese un socio, realmente ninguno sería solo colaborador. De hecho, la supervivencia de un proyecto depende en gran medida que haya competencia. No todos los proyectos funcionan y eso es debido a la competencia o a la falta de interés, ¿no? La competencia es en realidad sana porque te obliga a mejorar. Si yo de pronto veo que mi podcast no funciona, no tengo oyentes, nadie me habla, no, el canal de Telegram no funciona, no hay nadie allí. Y sin embargo, un competidor, una persona que tiene un proyecto similar, si le funciona, yo tengo que ver por qué. Y eso que vea me va a permitir imitar, me va a permitir mejorar o me va a permitir, si no encuentro nada, me va a permitir pensar y decir, pues voy a tener que buscar algo diferente, voy a tener que probar.
El problema es que a veces se confunde competencia con hacer trampas. Y eso sí que no funciona nunca, por lo menos a largo plazo. Te puede funcionar al principio o durante un tiempo, pero los tramposos terminan mal porque todo el mundo va a por ellos, porque no es justo. La ley universal también dice que si tú haces el bien a los demás, al final terminas teniendo recompensas, aunque no siempre se cumple 100%, pero en general sí. De hecho, puedes colaborar con tu grupo de personas y al mismo tiempo competir con otros grupos. Esto es lo que hacen los equipos de fútbol. Dentro del equipo hay colaboración. Si alguien se pasa de individualista o compite con los propios jugadores de su equipo, pues le van a echar muy rápido. Dentro de ese equipo de fútbol hay colaboración y en muchos otros deportes igual. Pero a su vez este grupo compite con otros grupos. En un momento dado pueden jugar de forma amistosa o se puede ceder un jugador o puedes tener incluso, en fútbol se da esto, ¿no? En otra división otro equipo. Son colaboradores pero también están compitiendo de pronto en una Copa del Rey en donde se mezclan diferentes o no se me ocurre exactamente el ejemplo perfecto, pero la idea es que puedes estar colaborando y al mismo tiempo compitiendo. Puedes colaborar con un competidor en un área, pero no en todo. Un ejemplo que me llama mucho la atención es el hecho de que muchos iPhone usen pantallas de Samsung, que es su rival directo en el mundo de los smartphones. Y si tú tienes un iPhone, probablemente, igual no lo sabes, pero es muy posible que la pantalla sea propiedad de Samsung. Están colaborando. Esto para los puristas de Apple es un peligro porque les puede dar un pequeño infarto. Pero esta es la verdad, esto es lo que sucede en el mundo real. Así que no es colaborar o competir, es colaborar y competir. Y por eso tuve que cambiar el título. Si solo colaboras y no compites, ¿me puedes decir para qué estás colaborando? ¿Que le estás regalando tu tiempo, tu dinero, tus recursos a otros? No hay reto, no hay crecimiento. Pero si solo compites y nunca colaboras, te quedas solo. Piensa que hasta para competir necesitas que otros acepten las mismas reglas del juego. Y eso es colaborar en cierto modo. Si tú estás jugando al fútbol y el otro se salta las reglas, no las acepta y se le permite, pues vale, estarías compitiendo, pero no ganarías nunca. Necesitas un mínimo de colaboración. Por eso la pregunta es realmente muy potente. No es competir o colaborar, es ¿en qué voy a competir y en qué voy a colaborar? Es una pregunta interesante porque abre nuevas puertas. ¿Cuál sería el objetivo final de hacerte esta pregunta? Pues ¿en qué voy a competir para ser más efectivo, para ser más efectiva, para ser una empresa más efectiva? ¿Y en qué voy a colaborar para ser más efectivo, más efectiva? El objetivo al final es efectividad y por eso me encanta tanto esta palabra, porque muchas cosas en la vida se pueden ejemplificar, se pueden aplicar dentro de este marco de efectividad. ¿En qué voy a competir para gastar menos recursos? ¿En qué voy a colaborar para gastar menos recursos? ¿En qué voy a competir para lograr objetivos? ¿En qué voy a colaborar para lograr objetivos? Y eso me llevará siempre a la efectividad. Y si lo piensas, así ha sido a lo largo de la historia. Gracias a competir en ocasiones y a colaborar en otras ocasiones o a mezclarlo, como hemos visto incluso, hemos avanzado muchísimo y se han logrado muchas cosas, lo cual no quiere decir que sean del todo buenas, ¿no? Pero sí es verdad que se ha progresado. Bueno, pues es una idea creo que bastante interesante para aplicar en aquel sitio donde nos estemos moviendo, sea en la educación, sea en el trabajo, sea en la familia, sea en cualquier entorno prácticamente. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y por supuesto, oye, si no estás de acuerdo con algo, si crees que te puede resultar interesante, si le encuentras alguna otra aplicación, canal de Telegram, puedes comentar y ahí estaremos para charlar un rato. Gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.